Contacto con la región. En Performance, tu auto es Bridgestone. En Argentina, el gobierno de Javier Milei, que asumió el domingo pasado, anunció finalmente ayer sus primeras medidas económicas. El paquete tan esperado se conoció a través de un video grabado previamente por el ministro de Economía, Luis Caputo. Después de varias postergaciones a lo largo de la tarde, el mensaje se difundió sobre las 19 horas. Caputo comenzó explicando las causas que, según su análisis, están detrás de la crisis económica y financiera que vive el país y se centró particularmente en el déficit fiscal. Los problemas que se originan de financiar ese déficit son los problemas que le llega a la gente, ¿sí? Si se financia ese déficit excesivamente con deuda o repetidamente con deuda, se terminan generando problemas financieros. Si se financia con emisión del Banco Central, ¿qué es lo que pasa? Hay una sobreabundancia de pesos, como con cualquier bien, cuando hay sobreabundancia de un bien, ese precio cae. A partir de ese diagnóstico, el ministro Caputo anunció una decena de medidas. La mayoría de ellas están destinadas a cortar de manera drástica el gasto público. Por ejemplo, la no renovación de contratos laborales estatales con menos de un año de vigencia, en el entendido de que en año electoral entra justamente más personal al Estado como favor político. 2. La suspensión de la pauta publicitaria del Estado por un año. 3. La reducción de ministerios de 18 a 9 y de secretarías de 106 a 54. 4. La decisión de no licitar nuevos proyectos de obra pública y la cancelación de las licitaciones de este tipo de obras que todavía no hayan comenzado a ejecutarse. 5. La reducción de subsidios en transporte y energía. Por otra parte, se refuerzan algunos planes sociales destinados a los sectores más vulnerables y que se ejecutan con partidas que se entregan sin intermediarios. Al mismo tiempo, Caputo anunció el sinceramiento del tipo de cambio oficial, que pasa de 391 a 800 pesos por dólar. Sin embargo, no se libera el mercado de divisas. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción. Esto va a estar acompañado por un aumento provisorio del impuesto país a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. De esta manera, beneficiamos a los exportadores con un mejor precio y equiparamos la carga fiscal para todos los sectores, dejando de discriminar al sector agropecuario. Vamos a profundizar en estas novedades. Para eso estamos de nuevo con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Fernando Gutiérrez. Fernando, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Emiliano, Romina y audiencia de En Perspectiva. ¿Cómo les va? Bien, bien. Acá estamos con cantidad de preguntas. Empieza Romina. Sí, Fernando, si te parece, a ver unas primeras consideraciones políticas sobre estos anuncios, ¿no? ¿Cómo dirías? ¿Qué significa este ajuste? ¿Qué tan grave o qué tan duro va a ser? ¿Qué desafíos tiene Milei por ese lado? Bueno, fue un anuncio muy a tono con lo que había insinuado Javier Milei en su discurso del Día de la Asunción. Es decir, un shock muy fuerte, de corte netamente recesivo, por lo menos al inicio, y con prioridad absoluta para el equilibrio fiscal, lo que implica posponer algunos temas sobre los cuales el presidente había hecho una cuestión de principios, como por ejemplo liberar el tipo de cambio, su promesa de no subir impuestos, todo eso va a quedar para una segunda fase. Pero bueno, no por anunciado y por previsible dejó de ser impactante. En particular, medidas como la eliminación de subsidios para los servicios públicos va a ser muy fuerte. Les recuerdo que aquí en Argentina lo que se paga por tarifas de la electricidad o del gas o el boleto en el ómnibus aquí en Buenos Aires es varias veces menor lo que ustedes pagan en Uruguay, y si esto se corrige de golpe en un plazo breve, como insinuó el ministro que va a ocurrir, es algo que va a tener un impacto muy fuerte. Después, medidas como la no renovación de contratos en el Estado para empleados
con menos de un año de antigüedad, es de una dureza inédita. Se estima que esto podría determinar la pérdida de unos 10.000 empleos en el Estado, es la estimación preliminar que han hecho los sindicatos. Así que es un plan de ajuste muy duro. Por otra parte, la devaluación sumada al impuesto que se va a aplicar a las importaciones va a determinar que haya un encarecimiento fuerte de los insumos para la industria, otra medida que seguramente va a tener un impacto sobre el nivel de actividad. En fin, por ajustes mucho menos duros que este, hubo ministros de Economía en otros gobiernos que no pudieron seguir adelante por falta de apoyo político y cayeron en pocas semanas. Así que implica todo un desafío para Milei, para el manejo, para que demuestre su habilidad política en el manejo de las primeras protestas y para tratar de sostener el apoyo popular. Se intenta compensar la dureza del ajuste con el anuncio de subas en la asistencia social para un programa de ayuda alimentaria y para la asignación universal por hijo, pero hay mucha preocupación por el hecho, por ejemplo, de que no hubo anuncios de compensación a los jubilados. Se percibe que las jubilaciones, que son por lejos el rubro más pesado del gasto público, podrían ser una variable del ajuste por una especie de licuación inflacionaria. Tampoco se anunció que vaya a haber un ajuste en uno de los planes de asistencia más importante a los desempleados, el llamado Plan Potenciar Trabajo, que es cobrado por 1.200.000 personas. Así que, bueno, va a ser en definitiva un mensaje que va a poner a prueba la capacidad de Milei para manejar el malestar social. Ayer, ni bien se difundió el mensaje del ministro, hubo un comunicado del Fondo Monetario Internacional en el que se apoyó el sentido del paquete de ajuste, que hay que decir, tuvo muchos de los componentes clásicos de los programas del FMI, sobre todo por la dureza fiscal, no tanto por la parte cambiaria. El FMI es más partidario siempre de una libre flotación del tipo de cambio, y ese había sido justamente el motivo por el cual Luis Caputo, cuando en el gobierno de Macri ocupó la presidencia del Banco Central, se había peleado con el FMI. Esa pelea había terminado en la renuncia de Caputo. Él creía que no se podía dejar flotar el tipo de cambio, sino que había que tener un fuerte control, y está claro que esta vez logró convencer al fondo de que esa era la receta. Se presume que después de ese comunicado de apoyo del Fondo Monetario va a haber un acuerdo para reprogramar el calendario de pagos. Se adelantó que va a haber lo que se llama en la jerga técnica un waiver, un pedido de dispensa por el no cumplimiento de las metas del Fondo Monetario, y que esto va a estar seguido de un nuevo acuerdo con un calendario de pagos que le permita al gobierno de Milei una mayor benevolencia, por lo menos en el primer año, para la cantidad de dinero que haya que pagar, ¿no? Hablemos del dólar. Romina. Sí, Fernando, pongamos el foco allí, ¿no? En uno de los anuncios más importantes, que tiene que ver con el tipo de cambio oficial, que va a pasar a 800 pesos. Caputo decía, bueno, para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción. ¿Cómo cayó esta novedad? ¿Qué discusión se abrió al respecto? ¿Y qué implicancias tiene, no? Bueno, en principio lo que hay que decir es que fue una devaluación mayor a la que se esperaba, o por lo menos con la que se había especulado en los días previos. Se estaba hablando de que se iba a ir a 650 pesos, porque ese era aproximadamente el valor del tipo de cambio que estaban recibiendo efectivamente los exportadores en el marco del programa de incentivos que había diseñado Sergio Massa. Pero bueno, 800 pesos es una cifra que queda un poco a mitad de camino entre ese dólar de 650 pesos y lo que es hoy el dólar del mercado paralelo, que está en torno al 1.000. ¿Es mucho o es poco? Bueno, depende de cómo se lo mire. Respecto del dólar oficial, propiamente dicho, del dólar de 365 pesos, la suba es fuerte, es de 120%, pero si se la considera con el respecto del cambio que estaba rigiendo para los exportadores, es una suba menor,
de un 25%. Como siempre va a ser el mercado paralelo el que responda si el tipo de cambio está bien o si se quedó corto. Ayer, mientras estaba hablando el ministro, el mercado cripto, el que se negocia en Internet 24 horas, no tuvo movimientos fuertes, lo que hace pensar que el mensaje fue bien recibido y que hoy el paralelo no se alejaría mucho de un nivel de los 1.100 pesos. En caso de que eso ocurra, bueno, sería un primer logro para Caputo porque él se puso como objetivo achicar la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, que quedaría en un nivel de 35%, muy inferior al que hubo durante los últimos 4 años. Si lo consideramos en términos históricos, este dólar de 800 pesos es el dólar más alto desde que se abandonó el régimen de convertibilidad, el 1 a 1, recuerden, en el año 2002. Según la estimación que hicieron los economistas, aquella gran devaluación posterior a la caída del gobierno de Fernando de la Rúa había llegado a un nivel que, si lo contamos a pesos de hoy, sería 938 pesos. Así que no está tan lejos estos 800 pesos respecto de lo que había, aquella devaluación que había sido muy, muy fuerte. Pero claro, hay una gran duda, porque esto que estamos diciendo es todo contado según los precios de hoy, y estamos en el marco de una inflación muy alta. Así que ahora la duda es si se va a aplicar, si este dólar va a seguir a la inflación o si va a quedar ahí un poco estancado a modo de ancla. La primera, hay muchas dudas en ese sentido, y hubo un comunicado del Banco Central que lo enviaron aproximadamente a la 1 de la mañana, me lo encontré ahora cuando me levanté, que dice que va a haber como se llama en la jerga, un crawling peg, una mini devaluación diaria, que en principio va a ser de 2% mensual. Es casi como decir que el dólar va a quedar fijo, porque estamos hablando de que ya hay consultoras que proyectan solamente para el mes de diciembre una inflación de 23%. O sea, un dólar corriendo a 2% contra una inflación de 23%, implica que se va a tratar, por un lado, de darle una señal a los exportadores, como diciendo, bueno, traten de exportar ahora porque más adelante ya no va a ser tan atractivo. Por otro lado, que se va a tratar de evitar la clásica carrera entre el dólar y los precios para no caer en la espiralización de la inflación. Pero bueno, hay un riesgo muy alto, que es que al gobierno, a Caputo, le ocurra lo mismo que le había ocurrido a Sergio Massa cuando, después de las elecciones primarias de agosto, devaluó, una devaluación menor a esta, aproximadamente un 22%, y esa devaluación inmediatamente generó un contagio a los precios tan fuerte que hizo que toda la ganancia de competitividad quedara neutralizada en menos de 2 meses. Así que hay que ver qué es lo que determina el gobierno respecto de cuál va a ser el seguimiento de ese tipo de cambio. ¿Qué pasa si la inflación es 23%, como se está previendo para diciembre, y volvemos en enero a tener otra inflación así de alta? Bueno, rápidamente el dólar paralelo va a empezar a seguir el ritmo de los precios, no el ritmo del dólar oficial, y es muy probable que tenga que hacerse una nueva corrección del tipo de cambio. O sea que queda la duda sobre cuánto tiempo va a durar este dólar de 800 pesos. ¿Va a llegar a durar todo el verano? ¿O quizá ya para febrero vamos a estar viendo que va a haber exportadores que empiezan a reclamar una nueva corrección? Es el gran desafío que tiene el ministro Caputo, que evidentemente le tiene mucho miedo a una inflación de índole cambiaria, es decir, a que por una suba del dólar esto genere un contagio a los precios, pero por otro lado queda un poco atado al riesgo de tener que estar haciendo correcciones permanentes, ¿no? Las medidas económicas anunciadas ayer al caer la tarde en Argentina por el ministro de Economía, Luis Caputo. Estamos recorriéndolas con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Fernando Gutiérrez. En perspectiva.
Emiliano Cotelo. Veamos, Fernando, los aspectos impositivos de este paquete. Sí, es uno de los aspectos polémicos en los anuncios de Caputo, porque en el afán por equilibrar las cuentas no se va a centrar solamente en el recorte del gasto público, sino que va a implicar una fuerte suba de impuestos. Incluso, bueno, esto es algo que no lo dijo Caputo, pero que se supo después por la vía oficial, se va a reponer el impuesto a las ganancias que grava a los salarios de niveles medio y alto, y el propio Milei había votado para eliminar ese impuesto cuando Sergio Massa, en pleno cierre de la campaña electoral, envió el proyecto de ley al Congreso. Ayer hubo varios que le recordaron esa contradicción a Milei y que recordaron frases de Milei en la campaña, como una que decía que prefería cortarse una mano antes que subir un impuesto. No se sabe si lo van a criticar por contradictorio o si lo van a aplaudir por pragmático, pero lo cierto es que se vienen fuertes subas impositivas y las más importantes son las que se van a aplicar al comercio exterior, tanto a exportaciones como a importaciones. Caputo no dejó definido cuánto va a ser la alícuota del impuesto, el llamado impuesto país, que originalmente el gobierno peronista había creado para gravar la compra de dólares y estableció un 30%, por lo que trascendió ese impuesto quedaría en 17,5%, y claro, es un impuesto que termina distorsionando el verdadero precio del dólar, porque los importadores, con el agregado del impuesto, ya no van a tener un tipo de cambio de 800, van a tener un tipo de cambio de 940. Y los exportadores, después que se les haga el descuento por este impuesto, ya no van a recibir 800 pesos por dólar, sino que les va a bajar a 660 pesos. O sea que el objetivo es claro, lo que se propone el gobierno, al revés de lo que estaba ocurriendo en la gestión anterior, es un dólar importador mucho más alto que el exportador. Lo que quieren es generar un superávit holgado en la balanza comercial que ayude a recomponer las reservas del Banco Central, ¿no? Y esto se va a lograr por la vía de desincentivar fuertemente las importaciones, una medida vista con mucha preocupación, sobre todo en la industria, porque va a encarecer los insumos de las empresas y bueno, como decíamos antes, es una medida que se ve como de neto corte recesivo y con un posible impacto sobre el nivel de actividad, ¿no? Fernando, antes de cerrar con el último tema que tiene Romina ahí, te pregunto brevemente por el tema obra pública, ¿no? Anunció el ministro que no se licitará más obras públicas y que se va a cancelar las licitaciones cuyo desarrollo de los trabajos no haya comenzado. Dijo que esta medida hay que tomarla para poner freno a la corrupción. Y después dijo que las obras de infraestructura van a ser realizadas por el sector privado. El Estado no tiene plata ni financiamiento para llevarlas a cabo. ¿Cómo va a ser esto? ¿Hay algo claro en esta materia? Bueno, el objetivo de esta medida es netamente fiscal. Se presume que hoy la obra pública equivale aproximadamente a un 10% del total del gasto público. No es de los rubros más fuertes, pero se busca ahí un ahorro. Durante toda la campaña electoral, Milei había dicho que él tenía preferencia por lo que llaman el modelo chileno, que es el de que toda obra pública que se haga tiene que tener la posibilidad, la factibilidad de ser financiada por el sector privado. Un sistema parecido a ese había sido intentado por Mauricio Macri, el llamado sistema de propiedad, sistema de propiedad participada, pero bueno, no había sido del todo exitoso. Es un modelo basado en que el privado no solamente sea el ejecutor, sino que además traiga el financiamiento. Algo similar al sistema PPP de acá de Uruguay. Exacto. Con la gestión de Macri no dejó una buena experiencia. No terminó siendo una alternativa más de financiación más barata. Y bueno, es una medida que ha caído mal, sobre todo
en el sector de la construcción, que depende en Argentina fuertemente de la obra pública. Se estima que más de un tercio de la actividad de la construcción está directamente ligada a contratos de obra pública. Se lo ve, bueno, inevitablemente como una medida que va a generar una caída en la actividad. De ninguna manera los constructores creen que la iniciativa privada pueda llegar a suplir en su totalidad lo que caiga por la caída de los contratos privados, y genera también mucha preocupación a nivel de los gobiernos provinciales, porque bueno, la obra pública es una de las fuentes de actividad importante para las provincias, así que es una de las medidas sin duda más controversiales. Era de las que menos sorpresa causó porque ya había sido adelantada por Milei, pero bueno, seguramente es una de las medidas que va a generar negociaciones a nivel político. Milei necesita apoyo en el Congreso, apoyo que va a tener que negociar con los gobernadores, y seguramente los gobernadores van a tratar de que de alguna forma esta caída en la obra pública tenga algún tipo de colchón o de atenuante, ¿no? Fernando, ya para cerrar, a ver, para las próximas horas se esperan todavía más definiciones y, por otro lado, también detalles regulatorios, ¿no? Sí, hay muchos detalles que quedaron ahí un poco sin esbozar por parte del ministro. Dentro de un ratito, los directivos de los bancos van a tener un desayuno de trabajo en el Banco Central, y ahí les van a explicar con más detalle cuestiones vinculadas a cómo sigue la política monetaria, la política de tasas de interés y el famoso problema de la bola del ELIX, como se le llama a la deuda del Banco Central, o como se le dice en la jerga, al déficit cuasi fiscal, un problema muy importante. Esa deuda es equivalente a 24.000 millones de dólares. Y bueno, hay mucha expectativa para ver cómo sigue ese problema. También hay deudas muy importantes que tiene el Banco Central con los importadores. Ya se dio un titular al respecto, se les va a canjear esa deuda por un bono, es decir, no va a haber plata para los importadores que tienen deuda, entonces van a tener la chance de o pagarlo por su propia cuenta, algunos financiándose con las propias, en el caso de empresas multinacionales, con las propias casas matrices, y otros, los que tengan dólares guardados, buscarán los dólares, y los que no tengan van a tomar un bono pagando el costo financiero con el Banco Central. Hay una cuestión ahí polémica vinculada a cómo sigue la tasa de interés. Para algunos economistas, los más ortodoxos, hay que hacer una suba de tasa de interés para evitar que se fuguen depósitos de los ahorristas de plazo fijo y que esto pueda ir a presionar al dólar. Otros, por el contrario, querían una baja de la tasa de interés porque argumentan que esa es la forma de licuar los pasivos del Banco Central. La primera medida anunciada por el Banco Central es que, en principio, la tasa no va a tener cambios, lo cual, por supuesto, en un contexto de inflación alta, equivale a una caída de la tasa. Así que, en ese sentido, es una medida no ortodoxa, pero bueno, que tiene un riesgo de ver que eventualmente pueda haber una salida fuerte de depósitos del sistema bancario, así que va a haber que estar atentos a eso en los próximos días. Fernando Gutiérrez, nuestro corresponsal en Buenos Aires. Gracias, Fernando, como siempre. Seguimos atentos, obviamente, a las novedades que surjan desde allí. Estamos en contacto seguramente mañana nuevamente. Te mandamos un abrazo. Gracias. Un abrazo y hasta mañana.